Bueno, iniciamos Mesa Central en el domingo Día de la Madre y agradecemos que esté acá nuestro invitado José Antonio Kast, candidato republicano. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gran tema para partir. Mamma mía, ¿le gusta, no? Me encanta. ¿Le gustaba? Me encanta. Sí. De hecho, hay unos hologramas, ¿no es cierto? Hay todas unas cosas nuevas de inteligencia artificial donde uno puede casi revivir. Revivirlo. Oye, antes de entrar a lo terrenal, voy a lo divino. ¿Le gustaba ver Google a usted o lo encontraba muy peronista, muy progre, muy jesuita? El Papa Francisco era el Papa. Ya. Yo en eso no voy a reparar, ¿no es cierto?, en las diferencias que uno puede tener en lo terrenal. En temas de fe, de dogma, claro, nosotros los católicos seguimos ciertas líneas. Por lo tanto, ahora estoy muy contento de tener nuevo Papa. Siempre la noticia de que salga el nuevo Papa genera todo un ambiente. Tanto ambiente que el ladrón se disfrazó de monja para robar. Increíble. Pero yo quiero tatuarme las dos licencias porque es el Día de la Madre. Obvio. Saludar a todas las madres en Chile, a todas las mamás, a la Pía, que hoy día entramos ahí cantándole la canción de una marca comercial que antes cantaban, ¿cierto? Feliz día para las mamás. Y también en algo que estaba en la introducción, que es el tema procultura. Y creo que en esto hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Lo que ha sucedido es muy grave. Tenemos al presidente como sujeto de interés de una investigación judicial del fiscal. Y el presidente decidió, sabiendo esto, partir una gira. Yo creo que, dada la gravedad de los hechos, el presidente debería volver a Chile, porque esto no solamente lo involucraría. ¿Cree que tiene que volver a Chile ahora ya? Yo creo que debería volver, porque una gira como esta, donde él se va a sentar, al parecer, con el presidente chino. Bueno, ¿quién se va a sentar ahí? ¿Usted estaría... ¿El presidente de la República o un sujeto de interés? Yo creo que esto es grave para Chile y pone en riesgo la honorabilidad de nuestro país y también la seguridad de nuestro país. No quiero adelantarme a los hechos, José Antonio, pero si usted considera que es tan grave, ¿no están evaluando usted la posibilidad de una acusación constitucional si esto escala? Estoy hablando del presidente de la República. Nosotros hoy día estamos mirando con atención. Esa es una resolución que le corresponde a la Cámara de Diputados. Ellos hoy día, por ejemplo, están acusando al delegado presidencial de la región metropolitana. Hay una tensión ahí. Pero así como van las cosas, en esta situación donde está involucrado de alguna manera su expareja, sus mejores amigos, su partido, él hoy día reconoce que tenía varios celulares, no solo uno. Nosotros dijimos hace mucho tiempo que lo más sano y transparente era que él entregara el celular. Eso fue avanzando y claramente lo que vaya ocurriendo va a ser lo que determine las acciones que vayan tomando desde el Parlamento. ¿Y usted cree que va a escalar esto? ¿Usted cree que va a escalar y que puede involucrar más al presidente Boric? Bueno, ha sido una constante en este tema. Este tema estalló no este mes, estalló en el año 2022. Podría involucrar, porque no estamos seguros de eso, recursos de campaña, que hayan sido mal utilizados, ¿no es cierto? Recursos de una cosa aplicados a otra. Hay un fiscal que ya salió por otro tema, por otras filtraciones, por otros audios, por otro WhatsApp. Salió el fiscal que investigaba, se le encomendó a un nuevo fiscal y hoy día todo el gobierno está en silencio y los políticos que representan al gobierno, los parlamentarios, están en una defensa cerrada de la inocencia del presidente. O sea, el conflicto ya está y lo instalan ellos mismos. Desde la trinchera política dicen, no, yo pongo las manos al fuego por el presidente. O sea, ya están diciendo, aquí hay algo raro. Y el gobierno, por otro lado, en silencio. Y el presidente... Acaba de decir el vicepresidente Álvaro Elizalde, mandó un comunicado diciendo que no hay nada que esconder, como lo ha dicho el presidente Boric. Bueno, si no hay nada que esconder, esto yo lo planteo en varios programas. Presidente, entregue los celulares. Ya, o sea, tiene que volver y entregar su celular. Yo creo que es hoy día urgente la señal que él tiene que dar. Esta es una crisis grave, importante. De hecho, muchas personas están hablando de esto. Va a seguir dando que hablar. Todos los días aparecen nuevos antecedentes. Y la preocupación nuestra es en qué calidad se presenta en esta gira internacional frente a un país que es nuestro principal centro de exportación, o sea, exportamos más de China que de ningún otro país, y él se va a sentar ahí. ¿En qué calidad? Y eso es grave. Ya, José Antonio, paso. Así que, mire, el martes o miércoles pedí un Uber, me tocó un chofer, Eric Guerra, 35, 40 años, venezolano, viene huyendo de la dictadura de Maduro, y obviamente que va a votar por derecha acá. Pero me preguntó cuál es la diferencia entre Kast,
Kaiser y Matei. Así que se la pregunto a usted para que le responda a Eric. Está bien formulada la pregunta, porque yo en general en ningún programa busco generar la diferencia con quienes estamos en el mismo sector de oposición al gobierno. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Tiene que haber diferencias. Más que diferencias, yo puedo decir lo que yo planteo, y lo hemos planteado hace mucho tiempo. Primero, el problema de origen está en Venezuela, en la mayor migración que tenemos hoy día, y eso requiere un tratamiento a nivel internacional distinto al que está ocurriendo hoy día. Segundo, nosotros vamos a cerrar las fronteras, es decir, nosotros vamos a permitir que lleguen más inmigrantes ilegales a Chile, sin los documentos. Él, en este caso, ya está en Chile, seguramente fue parte de algunos de los procesos de regularización, está trabajando, seguramente se está imponiendo, pero nosotros vamos a cerrar la frontera, no va a entrar nadie más. Después vamos a plantearle de manera clara, dura y concreta a Bolivia que tiene que colaborar en esto. No puede ser solamente un lugar de paso. También hemos señalado que Chile va a dejar de ser atractivo para quien quiera venir, porque todos los beneficios sociales en temas de salud, educación, vivienda, para los que vengan, ya no van a existir. Tengo una duda, José Antonio, ¿cómo va a cerrar la frontera? Es lo mismo que me pregunto cuando Abel Matei dice que va a deportar a 3.500 personas, esos son 100 aviones, por lo menos, mucha plata. ¿Cómo se cierran unas fronteras que no se pueden cerrar, son muy extensas? Lo primero, uno tiene que tener la colaboración de los países vecinos. Eso con Perú ya se ha logrado bastante bien, ahora lo vamos a lograr con Bolivia. Y después de eso usted tiene barreras físicas que yo planteé hace 8 años, hace 4 años, era objeto de burlas y hoy día es una realidad. Pero ya no basta solamente con la zanja. Tú necesitas barreras físicas de vallas, necesita tecnología. Aquí hay hoy día tecnología suficiente para control aéreo, para control perimetral con cámaras, y también señalar que ya va a ser distinto, porque si la persona entra, va a ser detenida y va a ser llevada a un refugio para inmigrantes ilegales hasta que se obtenga su deportación o él decida libremente irse. Ya. También vamos a perseguir a todos los colaboradores en esta mafia, los transportistas, los coyotes, los que le arriendan lugares para dormir, los que le proveen mercadería. Este es un plan integral. Nosotros presentamos el plan Escudo Fronterizo, que es mucho más que una zanja. Es un plan efectivo y real para cerrar la frontera. Así como también tenemos un plan para lo que es el desarrollo económico de Chile y un plan de seguridad integral, que nos va a llevar a ser nuevamente el país más seguro de Sudamérica. Sí, está claro que los dos puntos que le preocupan más a la ciudadanía, y eso lo dicen todos los candidatos, pero nosotros venimos recorriendo Chile hace tiempo, es el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico. Ya, lo cambio a la política dura y madura. Y madura. Oigan, a mí, desde todo el tiempo que yo reporteando, los sectores de derecha me han repetido como mantra que al sector le gusta la unidad y que castiga a los peleadores. ¿Cómo se justifica entonces que hay 4 candidatos por ahora, y le estoy sacando a Parisi, que podría ser el sector también? ¿Cómo se justifica ante la derecha eso? Y esto tiene un segundo capítulo, que es primera vuelta y segunda vuelta, y la pregunta de la derecha es, ¿usted va a apoyar a Matei o Matei lo apoyará a usted? Bueno, primero yo le sacaría el adjetivo pelea, porque nuestras normas electorales son muy claras. Si un conglomerado quiere ir a una primaria, tiene todo el derecho a hacerlo. De hecho, Chile Vamos lo estuvo analizando bastante tiempo y no se les dieron las cosas, creo que lo hicieron mal. Si querían primarias, deberían haber hecho la primaria con quienes querían la primaria. Nosotros advertimos en enero que no íbamos a ir. Después nuestra legislación considera primera vuelta y segunda vuelta. Y en primera vuelta, nosotros lo que aspiramos es que los 15 millones de chilenos que van a tener posibilidad de votar conozcan los planes de gobierno de cada uno y elijan. Ya, dicho esto, si usted gana, yo espero, ¿va a pedir la ayuda, el apoyo de Chile Vamos? Pero sí, nosotros lo que hemos señalado hasta ahora es que queremos que se vaya este mal gobierno, y eso requiere no solamente ganar la presidencia, sino ganar la mayoría parlamentaria. Y creo que las dos cosas son posibles. En el tema parlamentario ya se superó esta discusión por la unidad, y hoy día todo el mundo tiene claro que es mejor 2 listas fuertes que una, porque ese era el primer debate de unidad o no unidad. A lo que voy está la experiencia, tiene la experiencia del gobierno Piñera. Usted fue un opositor a un gobierno que era de derecha. Entonces, la pregunta ahora,
Porque ustedes dicen, podemos ganar el Congreso, pero ese Congreso no asegura que ustedes no sean oposición a Matei y no asegura que Matei no sea oposición a ustedes si son gobierno. Bueno, recuerdo que cuando nosotros nos declaramos opositores al gobierno de Piñera fue cuando él entregó la Constitución. En la campaña del 2017, que yo no pasé a segunda vuelta, al día siguiente comencé a recorrer Chile porque tenía claro que un gobierno de izquierda era muy malo para el país, en ese caso era Alejandro Guillé. Bueno, nosotros apoyamos con todo y le fuimos señalando al gobierno que creíamos que estaba por un mal camino y eso terminó desfondando al gobierno, ese mal camino desfondó al gobierno el apoyo popular y nos enfrentamos a un estallido gigantesco. Sí, deduzco que podría apoyar usted a Matei. Digo, estoy pensando en la gente de su sector. Sí, lo que se pregunta por la unidad. No, es que por eso hago la distinción entre primaria y primera vuelta. Si la primera vuelta es para que nos conozcan a todos en nuestros planes de gobierno y la segunda vuelta es para buscar la unidad en torno a derrotar a la izquierda. Si yo gano, yo espero, ¿no es cierto?, claro, poder contar con el apoyo de Evelyn Matei, de Johannes Kaiser, de Francesca Muñoz, incluso en el gobierno, integrándolo al gobierno, integrándolo al gabinete. Cada uno tendrá que ver. Cuando a mí me tocó esa decisión en el año 2017, yo le señalé a Sebastián Piñera, yo no quiero ser parte de su gobierno, quiero colaborar con su gobierno, pero desde la esquina de libertad con independencia, y es legítimo, porque teníamos alguna diferencia. Nosotros no teníamos parlamentarios, solamente teníamos a Ignacio Urrutia, que ahora va de candidato a senador, así que le mando un saludo también ahí a la zona del Maule, pero nosotros no fuimos parte del gobierno y legítimamente le representamos al gobierno que creíamos que haber entregado la Constitución era lo peor que se podía hacer. La falta de voluntad, de carácter y un gobierno que se fue deteriorando en sus políticas públicas en el tiempo terminó mal. Oiga, le quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted de Alfredo Moreno? Creo que fue un buen ministro de Relaciones Exteriores y lo dejaría hasta ahí. Creo que ahora esta Comisión de Paz, primero eligieron mal el concepto. Es que eso le voy a preguntar porque Alfredo Moreno, la senadora, ex senadora de usted, sí, Carmen Gloria Aranea, precisamente no son personas octubristas y lo han acusado de octubristas a raíz de la propuesta de la comisión. Sí. ¿De verdad usted cree que son octubristas o más bien es un tema electoral que puede tener mejor vejez el informe cuando pase este aire electoral? Primero yo diría que para hacer un acuerdo de paz usted tiene que tener dos partes. Bueno, y aquí ¿quién es la contraparte? Porque si se requiere paz quiere decir que hay guerra. ¿Quién es la contraparte? Aquí no hay contraparte, aquí hay terrorismo al frente. Yo creo que esta es más bien la comisión Moreno. Es la comisión donde él empuja una situación que yo creo que no va a envejecer bien. Yo creo que la mejor de todas, y aquí traigo, que no venía preparado, claro, aquí traigo el informe final, traigo el primer resumen ejecutivo del día de que le entrega al presidente, el segundo resumen informativo, esto ya habla mal, no tengo el texto que votaron los comisionados porque no existe texto. Ya, pero yo hablé con republicanos esta semana, me dicen que lo primero, estado de sitio en la zona, si fueran gobierno, sí, y después se conversa las tierras. ¿Es así? ¿Estado de sitio? En parte sí, pero yo quiero, y aquí creo que sería importante en la historia, y el único informe o la única comisión que ha envejecido bien es la de Eduardo Frei del año 99. Porque en esa lo primero que se hace es un diálogo en todas las comunas y se señala, se le pregunta a la persona, ¿qué es lo más importante para usted? No aparecieron las tierras sino hasta el lugar número 10º, porque lo primero que decían era demanda de infraestructura y servicios. Infraestructura, caminos, agua potable rural, educación, salud, trabajo. Lo segundo, economía productiva. Lo tercero venía lo sociopolítico. Y con un 12% venía el tema de tierras y en el 1% lo cultural. Ya, deduzco de eso. Y lo que vamos a hacer en el tema de la Araucanía, primero es decir la verdad. No hay paz si sigue habiendo terrorismo. Ya, por eso le preguntaba si estado de sitio sería la primera medida que tomaría. Estado de sitio, pero acotado. No como este gobierno que lleva 3 años con estado de sitio, no ha logrado capturar a los 500, 600, 1000 terroristas que están ahí, porque esto no es el pueblo mapuche, si no nos engañemos. El pueblo mapuche es un pueblo de orden, patriota. El pueblo mapuche grita los goles de Chile cuando ganamos, ¿no es cierto? Hace tiempo que estamos complicados, sí, pero cuando ganamos, igual que un chileno, porque primero son chilenos y después mapuches. Ya, deduzco entonces que el estado de sitio. Deduzco que si usted es gobierno, el informe se da a una caja fuerte, un escritorio, no lo va a contemplar. Es que el informe podría haber sido harto más fácil porque le dedica mucho tiempo al tema de las tierras. Yo le diría, oiga, usted hizo un catastro de cuántas personas mapuches viven en la zona rural
Y se va a sorprender, en toda la zona de la Araucanía son 500.000, en la Araucanía, 500.000 mapuches. De eso a lo mejor están 200.000 en la zona rural. Bueno, y el número de tierras que entrega, que ya se entregaron, ¿no es cierto? Porque aquí hablan de título de merced. Los títulos de merced eran 550.000 hectáreas, se perdieron 150.000, se compraron ya más de 200.000. O sea, hoy día ese tema está en 700.000 hectáreas que ya están en poder, en propiedad de personas de etnia mapuche. ¿Le van a entregar cuánto más? ¿A quiénes le van a entregar? Podrían haber dicho, miren, aquí zona rural son 200.000 y da lo mismo esto, porque Perfecto. Al final un buen catastro, que era lo que nosotros pedíamos, servía. Las tierras que ya se han entregado, ¿son productivas o no son productivas? Todos sabemos que no son productivas. Entonces, que nos digan ahora que se van a poder hacer contrato a 25 años de arriendo, título individual de dominio. Eso es lo que la gente quiere. Oiga, me están apurando acá, pero un pimponeo rápido. No. Contribuciones. ¿Qué va a pasar? Fin a las contribuciones. Fin a las contribuciones, esa es la línea. Para la primera vivienda. Ya. ¿Va a reformar la reforma de pensiones? Nosotros lo que queremos plantear es que ese 1,5% que le quitan a los trabajadores, le meten la mano al bolsillo y se lo prestan al Estado, vaya directo a las cuentas de ahorro. O sea, reforma la reforma. En la medida que se pueda y tengamos la mayoría y la gente entienda, porque aquí, curiosamente, votan en base a informaciones falsas. Ustedes ahí estaban viendo el tema del fraccionamiento de la pesca. Nosotros votamos en contra de las primeras normas que modificaban la ley de pesca, las otras, y ahora se dan cuenta de que el subsecretario le entregó información falsa. Ya, cortito, porque no quiero ser desordenado en el debut. ¿Fin del Ministerio de la Mujer? Nosotros lo que hemos planteado es una reorganización. Este gobierno le ha hecho más daño que ningún gobierno a las políticas de mujer, siendo que era su bandera de lucha. Nosotros lo que decimos es vamos a mantener todas aquellas políticas y vamos a profundizar las políticas que favorecen el desarrollo completo integral de la mujer. Y una línea, ¿cierra TVN o no cierra TVN en su gobierno? Vamos a reducir los gastos y eso se hace con los trabajadores de TVN y con el apoyo de la ciudadanía. Sí, yo no veo que haya un problema en que haya una televisión pública, pero no puede gastar lo que no tiene. Por lo tanto, tendrá que reducir sus gastos y si no se puede reducir, claramente habrá que tomar medidas más drásticas. José Antonio Kast, 1.000.000 de gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra mesa de analistas acá. Claudia Álamo y Max Colodro. Fuerte, somos todos del grupo Los Salieres de Iván y le robamos preguntas a él, eso lo pensé. Claudia Álamo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz Día de la Madre a todas y cada una, a las madres, a las tías. A ti también, pues. A mí también, pero no, sí. Pero sí. Pero ¿te regalaron algo, no? Sí, por supuesto. ¿Qué cosa? Ya a esta altura uno elige yo elijo mis regalos previos. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, me voy a segura. Oye, porque si no, mañana el Festival de Etiqueta de Cambio. Tú sabes que las mujeres tenemos esa buen particularidad. Punto, buen punto. Oye, José Antonio Kast pide que el presidente vuelva y que entregue el celular. ¿Qué te parece? Bueno, esto por el caso Procultura que vamos a conversar en este espacio. Bueno, esto es parte probablemente de algo que empieza a mostrar, Quique, estamos hablando del caso Procultura, esto va a empezar a generar una seguidilla de esquirlas que no sabemos cómo va a impactar esto al año electoral. Es decir, el caso Procultura comenzó siendo una situación muy compleja que venía en una seguidilla después del caso Democracia Viva, ¿no es cierto?, y lo que llama la atención es la cantidad de flujos de dinero que esa Fundación Procultura empezó a tener una vez que este gobierno llegó al poder. Yo creo que hay que hacerlo así tan claro. Exponencial. Es exponencial, creo que hay que hacer ese punto clave. Entonces, claro, José Antonio Kast, lo escuché, dice el presidente tiene que entregar su celular y tiene que ver con la información que entregó T13 el día viernes en la noche, ¿sí?, de que se filtró una conversación que tuvo el presidente Gabriel Boric con Josefina Oneus, psiquiatra, expareja de Alberto Larraín, el hombre a cargo de Fundación Procultura, donde en ese diálogo hay un acercamiento y lo que el fiscal Cooper, que es el fiscal de Coquimbo, que lleva la investigación, ha dicho es que aquí se podría interpretar como que el presidente Boric, por una parte, quiso coordinar una defensa de Irina Caramaros, en ese momento su pareja, que trabajaba en Fundación Procultura, y de alguna manera empiezan a aparecer otras voces en esta investigación del fiscal que hablan de que una persona llamada Lucía habría dicho que no le iban a pagar porque esa plata habría hecho Alberto Larraín
esa plata la gastó porque fue a la campaña de Gabriel Boric. Claro, mencionas tú. Creo que hay que hacer el punto para dar el contexto, porque si no es una bola de nieve que la ciudadanía no va a entender nada, porque es muy grande y tiene muchas variables, parte como fraude al fisco, lavado de activos, y ya se está ocupando la palabra financiamiento ilegal de la política. Entonces, importante ir haciendo un poco el registro. Para que se hagan una idea, Procultura firmó convenios por el Estado el año 2020 por 181 millones de pesos. El año 2021 por 316 millones de pesos. Y cuando llega el Frente Amplio y Apruebo Dignidad a la presidencia, el 2022, esos montos, 316, 181, suben a 3.200 millones de pesos. Max Colodro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás, Max? Qué gusto. Muy bien. ¿Esto es una caja Pandora, Max? O sea, esto puede crecer como todos los casos que hemos conocido en el último tiempo, que parte con una hebra y termina en un chaleco gigante. Yo creo que esto ha ido creciendo, efectivamente. Lo que estamos constatando desde que se inicia esta investigación en el caso Democracia Viva es aparentemente la existencia de una red de fundaciones creadas en el contexto de la llegada de Boric y del Frente Amplio al gobierno, y cuya finalidad era eventualmente drenar recursos desde el Estado a estas fundaciones para financiar actividades que no sabemos muy bien si son actividades políticas, actividades personales. Yo creo que ese es el contexto global, y lo que se agrega a mi juicio este fin de semana, en estas últimas horas, que es un poco lo que mencionaba Claudia, al final es el hecho de que por primera vez tenemos eventualmente antecedentes que permiten presumir financiamiento de campañas, incluyendo la posibilidad de que la propia campaña del presidente de la República, dado los términos, las expresiones que usa Alberto Larraín, el director de esta fundación, para justificar el no pago de unas deudas de la fundación, cuando dice: yo destiné estas platas a financiar la campaña de Gabriel Boric. Bueno, esa sería eventualmente la arista, el elemento, el antecedente nuevo que te agrega el fiscal Cooper desde el día viernes. Ahora, solo una cosa. En la conversación del presidente con Josefina Uneus, que se da a conocer el día viernes, y por el cual los abogados de Josefina Uneus se querellaron el día de ayer o el sábado, se entregó esa información ayer sábado, no se plantea nada respecto al financiamiento ilegal de la política. Eso es una versión que viene porque lo que está pidiendo José Antonio Kast de revisar el celular probablemente tiene que ver con eso. Esa es la lista que se abre. Llamé ayer a algunos abogados, penalistas, un poco para tratar de entender, porque acá se instalan muchas versiones. Salió el Frente Amplio ayer en declaración conjunta señalando que esto era un espionaje político y poniendo foco sobre la figura del fiscal Cooper, que lleva adelante esta investigación. Y me dicen: mira, esto es una investigación larga, es una investigación que lleva 2 años y en la cual quizás el fiscal ha ido buscando, van apareciendo muchas hebras en estas conversaciones que fueron grabadas. En el caso de Josefina Uneus fue una grabación de, comillas, en chileno, un chiripazo, porque el celular de ella estaba a nombre de Alberto Larraín, su ex marido, pero ella no estaba ni imputada, no había ninguna razón. Su defensa está alegando, es lo que dije, que por qué siguieron escuchando el teléfono. Exactamente. Entonces la pregunta es si en estos 2 años no han habido, hasta ahora no tenemos ni un formalizado, es decir, que penalmente hasta hoy día no tenemos resultados penales, pero no sabemos qué hay en la escucha de esas 17 personas que hizo la PDI, y por lo tanto es probable que ahí empiecen a aparecer más aristas, más hebras de una trama que se empieza a desplegar, y yo creo que ahí es el punto, es que se empiezan a desplegar en plena campaña. Oye, además, para contexto, esto se empieza a saber porque el fiscal Cooper entregó la carpeta a los intervinientes. Eso fue el lunes. Antes no lo había entregado, había sido todo con mucha discreción. La entrega y comienzan las filtraciones, es decir, ahora en manos de esos intervinientes están las conversaciones telefónicas de Josefina Uneus con el presidente. No sabemos cuántas veces más aparece en conversación del presidente. Hay que precisar que no es el teléfono del presidente. Son conversaciones que tenía el presidente con gente que sí tenía pinchado el teléfono. Sí. Estoy de acuerdo, efectivamente. De las conversaciones que se han filtrado hasta el momento, en las que participa el presidente, principalmente con Josefina Uneus, entiendo, no se desprende ningún delito.
la eventualidad de que hubiese financiamiento irregular de la política, y en este caso de la campaña presidencial de Gabriel Boric, se desprende de dichos de Alberto Larraín. Él es el que dice, cuando lo llaman esta señora Lucía para pedirle deudas que eventualmente la fundación tiene con ella, él es el que dice, yo no voy a poder entregar ese dinero, no te voy a poder devolver esos dineros porque esos dineros ya los ocupé para financiar la campaña de Gabriel Boric. Claro. Eso lo dice el propio director de la fundación. Ahora, el director puede decir cualquier cosa. Corresponde al fiscal investigar los antecedentes y comprobar o rechazar si esa versión es verídica. Pero hay un dato, que tú dijiste los montos. O sea, ¿de cuánto recibía la fundación? 300 millones, 300 pasó a 3.000 millones. Pasó a 3.000 y estamos incluso ahora averiguando, ¿no es cierto?, de 6.000 millones. Claro. Entonces, ahora, hay que ver si el financiamiento de la campaña coincide con esos 300 millones o coincide con la etapa posterior, porque esos 300 millones son el gobierno de Sebastián Piñera, claro, tipo 2020. son los años anteriores. Son los años anteriores. Ya cuando le llegó la caja fuerte, grande, fue en el gobierno de Boric. Claro. Entonces hay que ver también en qué minuto cabe, digamos, ese. Ahora, insisto en las consecuencias que esto tiene. Puede venir un desagramiento permanente con todas las escuchas que pueden salir de un teléfono de 17 personas. Claro. Y lo otro, yo creo que también, tú lo precisas bien, Max, el presidente no hay nada comprometedor en esa conversación con Josefina Uneus. Ninguna. Pero sí yo creo que uno podría decir que es imprudente un presidente de la República, ¿o no?, llamar directamente a una persona, porque como que uno esperaría que los presidentes de la República funcionan como, mantienen una cierta como distancia. No sé, Max, sí, tengo la sensación, pensaba presidente, no sé, mejor que usted no sepa de estas cosas. Pensaba Lagos, pensaba, no sé, Frey, pensaba Piñera. No hay un cinturón de seguridad al presidente en el que él puede decir, sabes que quisiera conversar con Josefina Uneus, con mi ex psiquiatra, y que se juntara. O sea, creo que también hay... Sí, pongámosle contexto que él conocía a Josefina Uneus, había sido su psiquiatra. Por eso el llamado de una persona totalmente conocida. Y muy cercana, tan cercana como era Alberto Larraín también. Claro, que había atendido a su hermano también. No pongo ningún manto de duda sobre el vínculo. Estoy pensando en la actitud con la cual los presidentes normalmente, me imagino yo, funcionan, que son con mucha prudencia y distancia. A mí lo que me sorprendió, la verdad, de esa conversación fue sobre todo la parte en la cual el presidente de la República le reconoce a Josefina Uneus que sí estuvo evaluando la posibilidad de poner a Alberto Larraín en un ministerio. Y que Isquia Siches lo habría bloqueado. Claro, y que fue... Incluso dicen menos mal. Claro, y que fue la ex ministra del Interior, Isquia Siches, la que finalmente le bloquea al propio presidente de la República, eso lo dice Gabriel Boric, la designación de Alberto Larraín en el gabinete. Josefina Uneus le dice la Isquia, sí, porque me llamó a mí y me preguntó, yo le dije la confianza, y de ahí la Isquia la bloqueó. Quiere decir ella, que le contó, oye, Alberto Larraín puede ser ministro, y ella, su ex mujer, le dice, no. Y Boric dice, o sea, qué bueno. Y Josefina dice, sí, no, se ríe. O sea, como diciendo, nos salvamos de estar adentro. Claro, hay que decir que también Josefina Uneus era pareja, o sea, matrimonio, estaban casados con Alberto Larraín y se separaron. Pero ahora, qué compleja la situación para ella, es psiquiatra, y queda expuesta también a una situación muy compleja, por eso digamos que sus abogados presentan, es un recurso de amparo lo que presentan en el juzgado en Antofagasta. Qué complejo también para ella, porque finalmente aquí, cuando empiezan estos desagramientos, viene una avalancha de lodo en el que se ensucian todos. Claro, porque en un momento la conversación ex ante reveló hoy día una conversación que yo no había leído. ¿Ya? Dice que Boric le dice a Uneus, el presidente, que increíble, hay que estar preparado para eso porque él entregó su celular, dice. Josefina Uneus le dice, entregó su celular y computador, es un despelotado, o sea, no sé si tiene todo guardado como Hermosilla, dice. Y después dice, Josefina Uneus le comenta que Larraín abusó del nombre de Boric, le dice así. Y Boric le dice, qué increíble, como diciendo, este gallo se pasó 3 pueblos conmigo. Dice Josefina Uneus, era su modus operandi, ¿cachai? Era su estilo. Entonces, ¿en qué parte se nombra tu nombre? Dice, ¿podéis pedir eso? No, le dice, averigua qué conversó Larraín sobre ti. Y él le dice, no sé. Ya, ¿cómo revisarlo? Bueno, yo no quiero hacer nada, le dice Boric. Y ella le dice, no, desde lo legal nomás, para poder anticiparte, pero eso.
Pero ella le dice que usó y abusó de su nombre, del nombre de Boric. Sí, lo leí ayer en el reportaje, lo publicó el clínico Nicolás Sepúlveda, que también entregó como la extensión, la versión extensa. El Mercurio también lo traía. Pero son más personas las que dicen que Alberto Larraín ocupó el nombre del presidente Gabriel Boric en muchas ocasiones y se jactaba de ser muy cercano, no solo al presidente Boric, sino que también a Giorgio Jackson en su minuto. O sea, evidentemente él se fue, él era un militante de la democracia cristiana, que renuncia y después va transitando hacia el mundo del Frente Amplio. Y probablemente, claro, se llenó, insufló, puso un aura de una cercanía con el presidente para ir probablemente abriendo puertas. Bueno, yo creo que eso es lo que explica que los recursos hayan aumentado, se hayan multiplicado por 10 prácticamente los recursos a los que accede esta Fundación Procultura entre el antes y el después de la llegada de Gabriel Boric al gobierno. Si no, nos explica cómo se logran conseguir esa cantidad de recursos. Ahora la pregunta clave, ¿qué opinan ustedes? ¿Esto cuánto podría salpicar al presidente Boric? Yo creo que ya lo está salpicando, lamentablemente. Ya. Ahora, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadosos. Estamos frente a filtraciones de conversaciones telefónicas. Estas filtraciones son ilegales. Y son además cherry picking. Claro, y son además efectivamente tácticamente escogidas con una cierta intencionalidad política, claro, obviamente. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es tener la calma para esperar a que el fiscal siga adelante con la investigación. A mí me ha parecido una señal delicada que justo previo a estas filtraciones haya habido una ofensiva del mundo parlamentario, del oficialismo, para intentar sacar al fiscal Cooper del caso. Creo que eso ya es en sí mismo una señal de que hay una cierta preocupación, una cierta aprensión respecto de lo que este fiscal está haciendo y de lo que está descubriendo finalmente en el contexto de esta investigación. Ahora, no es tan honesto a mi modo de ver que el Frente Amplio alegue espionaje político. Porque lo que está pasando aquí hay una confusión acá. No es que a alguien se le ocurra intervenir el teléfono, el fiscal, y vaya a intervenir el teléfono o a la PDI, sino que acá hay una cadena establecida por el Estado de Derecho, donde el fiscal cree que hay que intervenirlo y los juzgados le dicen sí o no. De hecho, en el caso de Boric le dijeron 2 veces que no. Bueno, entonces no es espionaje, salvo que crean que el fiscal Cooper tiene motivaciones políticas y el juzgado de garantía que acepta estas filtraciones también puede tener motivaciones políticas. Claro, pero es importante finalmente cuáles son los argumentos para poder pedir la interceptación telefónica de una persona. Porque lo que pasó con el presidente Boric es que en 2 ocasiones se lo niegan porque los antecedentes no son concluyentes para poder pincharle el teléfono a un presidente de la República. Claro. Creo que es importante ese punto, porque lo que vamos a empezar a ver ahora es filtración, insisto, con muchísimas personas. Aquí quiero darse el punto de Josefina Neus, porque ella es una profesional que aparece acá enredada en una situación. Hay que ver ahora cómo sigue. Pero podemos estar, o sea, eso es una cosa. Segundo, el de sangre viene. El de sangre viene. ¿Qué de sangre? El de sangre de que venga un goteo de información respecto de cosas de precultura. Como pasa en todos los casos. Como ha pasado en todos los casos, y yo creo que es bastante evidente. Si estamos escuchando las primeras filtraciones de los pinchazos telefónicos y todavía quedan, sabemos que se les pincharon los teléfonos a 17 personas, a 23 celulares. Y durante un tiempo largo. Un tiempo largo. Sí. De hecho, Miguel Crispi también estaba pinchado. Entonces, o sea, yo creo que no. ABC, 1, 2, 3, vienen. Y ese de sangre, evidentemente, va a tener la figura central del presidente de la República en el centro. Entonces, yo creo que aquí la labor de la política, de los periodistas también, no es defender a nadie porque estamos en un Estado de Derecho, ser súper acuciosos de lo que estamos hablando, porque el nivel de deslegitimidad y de ira que esto va a generar en la ciudadanía es enorme. Todos estos son recursos, democracia viva, también en el caso de Procultura, que iban a los sectores más populares. Sobre todo el caso de Democracia Viva. Sobre todo Democracia Viva, pero también Procultura. Sí, también Procultura en Antofagasta. Pintadas fachadas, se preocupaban de la luminaria. Entonces, esta plata iba a las personas que de verdad viven al margen. Oye, se nos había olvidado poner el contexto, Claudia. Yo creo que ese punto es tan importante, porque importante. No es solamente el manejo de plata para ver si aquí hubo lavado de activos, es ¿dónde iba ese dinero? Bueno, y la pregunta que cabe inevitablemente es ¿dónde terminó ese dinero? Claro. Es que es la gran pregunta. Claro, ¿Dónde terminó el dinero? El contexto para la gente es especificar qué no hizo Procultura, pues lo damos por hecho. A Procultura le pasaban plata, ¿no es cierto? Postulada a distintos fondos de políticas públicas. No hacía los trabajos.
Yo veía un reportaje que hizo Mega hace un par de semanas, digo porque es importante dar el crédito también, largo, y que entrevistaba a personas en Antofagasta y decía, mira, nosotros nos habían dicho que nos iban a contratar para pintar una fachada, hacían muchas fachadas, mucha cosa patrimonial. Claro. Nunca aquí llegó nadie. Ya, claro. Nunca aquí apareció nadie. Y te señalaban la rabia, ¿no? Y yo creo que el tema de la rabia y el tema de la deslegitimidad en la política es un tema grave y que la encuesta CEP lo trae, después podemos pasar ahí, pero entonces... Y lo otro es que, claro, la figura del presidente en el centro es una situación de máxima muy delicada, ¿no? Sí, porque la arista, como te digo, que se agrega a partir de los antecedentes conocidos esta semana, que no se había conocido, no habían aparecido antecedentes en esa dirección, en el caso de Democracia Viva, por ejemplo, es financiamiento ilegal de la política, que esos recursos se usaron, se triangularon. Esa es la figura que usa el fiscal para explicar esto. Se le habrían entregado recursos públicos a la fundación, en este caso Procultura, para que ella después financiara deudas de campaña del comando presidencial de Gabriel Boric. Esa es un poco la figura que el fiscal está investigando hoy día. Les pregunto a los dos. Primero, Max, ¿cuánto le puede afectar a los candidatos del oficialismo esto? Estoy pensando en Toá, en Winter y en Jara. Bueno, yo creo que los candidatos... Y en Mulet también. Siendo transparente, yo creo que los candidatos del oficialismo no tienen en esto más alternativa que exigir que esto se investigue, que esto se aclare y que las personas que eventualmente hayan cometido delitos se sancionen. Claro, ¿puede ser que Winter sea el más afectado porque es del Frente Amplio? Sí. Puede ser. Puede ser que Winter efectivamente esté más complicado que el resto, pero Winter no va a tener más alternativa que exigir también una investigación clara, rigurosa, acuciosa y ojalá lo más rápido posible para que estos temas se despejen y se aclaren. Pero ayer habló Winter, rechazó las filtraciones, dijo que no muestran relación alguna con la comisión de algún delito, que fueron conversaciones obtenidas de manera ilegal, que ya 2 tribunales de justicia señalaron que no habrían potenciales delitos, eso hasta ahora, digamos, pero no se desmarcó de una manera tan clara respecto de, que yo creo que es el punto, y lo hace también Daniel Matamala en su columna de hoy en La Tercera, de que el Frente Amplio se ha ido, tú lo dices también, Max, en contra de la figura del fiscal Cooper de una manera bien brutal. Y lo está acusando ahora, como tú recuerdas, de espionaje político. Espionaje político es una figura muy extraña para intentar inhabilitarlo. Entonces, y ya venía una ofensiva desde el Congreso. Entonces, si esto va a afectar o no, yo no sé si a cuál candidato, pero de que va a enrarecer el clima electoral, lo va a enrarecer. Ayer se reunió también la oposición y van a pedir aquí también, ¿no es cierto?, al CERVEL, y van a pedir apertura de las cuentas de la campaña. Entonces, bueno, yo le preguntaba a José Antonio Caz. ¿se ensucia o no se ensucia? Claro que se ensucia. Claro, le preguntaba a José Antonio Caz, que estuvo más temprano acá, y claro, le pregunté acusación constitucional potencial sobre Boric, y me dice, vamos a estar siguiendo esto arriba. O sea, van a estar arriba sobre todo porque coincide con la campaña electoral. Entonces son contemporáneos, entonces esto claramente perjudica al oficialismo. Sin duda, ahora, en eso no hay duda. El presidente va a tener que referirse al tema, el presidente está en Tokio en este momento, dicen que iba a tener un punto de prensa ahora. ¿Ah, sí? Ya. Claro, y no sé, y Álvaro Elizalde envió un comunicado en la mañana como vicepresidente diciendo que no hay nada que esconder, que eso ha dicho el presidente y que está tranquilo con lo que hizo o no hizo. Eso más o menos hasta ahora. El tema no se acaba acá, el tema recién comienza. El tema está recién, está recién empezando. Recién comienza, señores. Oye, encuesta CEP, ¿qué les pareció? Nada nuevo. Matei, Kast, Kaiser siguen la pole position. No sé si esto que está ocurriendo con Procultura no haga más que aumentar las diferencias entre los candidatos del oficialismo y la oposición, Claudia Lamo. Yo creo que la lámina, todos miramos la lámina de los candidatos presidenciales, pero una lámina que yo creo que todavía no da cuenta porque la muestra de la CEP, que es una encuesta presencial y toma un universo muy grande, no alcanzó ni siquiera la subida y bajada de Paula O'Donnell. Y yo creo que esa foto, para mí, hoy día es la menos importante. Yo creo que lo más interesante de la CEP es cuando uno hace finalmente la lectura final del país que aparece y del país que viene apareciendo hace un rato. Primero, la confirmación de que los chilenos y chilenas hay un porcentaje que sigue pensando que la democracia no es importante y que para asegurar que van a vivir más seguros están dispuestos incluso a un régimen más autoritario. Creo que ese es un dato que está saliendo hace rato. Que está saliendo y que se consolida. Por lo tanto, y que se conecta con el hecho de que un sector muy importante de la sociedad chilena, mayoritario a estas alturas, considera que somos un país que está estancado o en decadencia.
De alguna manera, esta percepción de decadencia, de deterioro que ha vivido la sociedad chilena en el último tiempo, tiene directa relación con lo que dice Claudia, es decir, con una pérdida de valoración y de legitimidad del sistema político y de la democracia como tal. Sí. Mira, viene una entrevista súper interesante en la tercera de Aldo Mascareño, que es del Centro de Estudios Públicos, un investigador, y porque tiene que ver finalmente, porque él dice, este es el momentum de la derecha, porque los temas que aparecen como temas de interés de la ciudadanía son seguridad y economía. También aparece el tema migratorio, del que me gustaría que hiciéramos un punto. Entonces él dice, mira, la diferencia con momentos antes, porque la seguridad viene siendo prioridad de la ciudadanía hace ya muchas décadas, es que antes era por el lumpen. Hoy día es algo experiencial, es decir, es tu experiencia día a día, cómo han cambiado tu rutina, ya no hablas por celular en la calle, llegas más temprano a tu casa. No quieres que el cabro chico salga a jugar. Entonces, lo que ha cambiado hoy día no es solamente que del lumpen saltamos al narco y al crimen organizado como conceptos, sino que los ciudadanos sienten que han cambiado su cotidiano. Y ese es un tema muy relevante, yo creo, para entender la necesidad que están pidiendo o a lo que están dispuestos a renunciar. Y lo otro, el tema migratorio, y te paso la palabra, Max, que me parece clave, porque lo que dice no es solo que es un tema que evidentemente afecta al gobierno, y esto es mundial, es planetario. No, dice que el tema migratorio complica a la ciudadanía porque empieza a mostrar signos de que te afecta en la convivencia. La ciudadanía empieza a tener rabia respecto del consultorio, que siempre hemos hablado, del cupo en el jardín infantil. Del ruido, de la moto, de la plaza, de la fiesta, de tomarse el espacio público. Y eso, que ya lo venía mostrando la encuesta Bicentenario de la Católica, también yo creo, o sea, nada es nuevo, solo que este hilván se va convirtiendo en costura. Hay un estado de ánimo que cambia de manera muy sustantiva según muestra esta encuesta del CEP. Hace 5 años, más allá de la evaluación que cada uno tuviera sobre lo que fue y sobre las causas, las implicancias del estallido social, es indudable que en ese momento y en ese contexto se genera un estallido también de una cierta esperanza. Esperanza en los cambios, esperanza en las posibilidades que tenían los actores políticos de poder encontrar una vía para encauzar los malestares y los problemas y darle alguna perspectiva de solución. Lo que muestra la encuesta del CEP ahora es que ya no somos una sociedad de esperanza, somos una sociedad del miedo, somos una sociedad de la inseguridad, del temor, de la desconfianza. Entonces yo creo que ese cambio de estado de ánimo, no sé si, como dice Mascareño, le da un momentum a la derecha desde el punto de vista de sus proyecciones o de su perspectiva política, pero en un contexto de miedo, de temor, la gente puede terminar optando por cualquier cosa. Bueno, ese es el problema. Punto, eso es lo que le iba a preguntar a usted, porque en este contexto de rabia, indignación, contra los abusos, no solo abusos de los privados, contra los abusos del Estado también, contra este monstruo estatal que atiende mal, te trata mal, son ineficientes, según se roban la plata, todo esto es del comentario popular. Esto no hace más que ayudar a dos candidaturas que son las de Kast y Kaiser. No lo van a confesar en público, pero harta gente dice, oye, Kast, ojo con Kast, puede ser el momento, porque podría interpretar mejor que Matei ese sentimiento de cabreo. No, bueno, lo estamos viendo, porque probablemente, y esto se viene estudiando como desde la ciencia política, la democracia cuando deja de ser efectiva y eficiente, que no son las mismas palabras, efectiva y eficiente, la ciudadanía siente y dice, bueno, pero ¿para qué quiero la democracia si no me está resolviendo mi día a día? Y vamos a buscar otra cosa. Entonces, el que me ofrezca mano dura o el que me ofrezca cosas más categóricas, esto ya está como súper estudiado, ¿no? Y de ese fenómeno Chile no está... Ahora, estamos en un momento muy complejo y esto lo están diciendo también muchos cientistas políticos y lo dijo Bachelet esta semana, la subjetividad respecto de la rabia y de la ira es un dato que deberíamos tomar atención. Max, ¿para cerrar este bloque? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, creo que desde el punto de vista de la lógica electoral se está dando una cierta paradoja. Y es de que el hecho de que en la derecha haya dos candidatos que de alguna manera representan más o menos la misma sensibilidad y al mismo nicho político, Kast y Kaiser, compitiendo entre sí, le puede dar una posibilidad mayor, le está dando, de hecho, una posibilidad electoral mayor a la candidata que viene más bien del mundo de la centro-derecha, que es Evelyn Matei. Si hubiera un solo candidato que representa a este mundo y a este nicho, probablemente Evelyn Matei estaría en una situación más compleja desde el punto de vista competitivo. Y del otro lado está pasando exactamente lo mismo. En la primaria del oficialismo, la competencia entre un candidato comunista, una candidata comunista y un candidato del Frente Amplio le da más perspectivas y más posibilidades electorales a la candidata más moderada, que es Carolina Toa.
Ya, muchachos, ustedes no se mueven de acá. No, Sí, lo último. una precisión, quiero hacer una precisión respecto a cuando yo decía esto es una avalancha que puede generar mucho lodo, hablo del tema de procultura, no dije que ese lodo cae sobre la figura de la psiquiatra Josefina Larraín, al contrario, digo que muchas personas que injustamente y que no son ni imputadas, ni formalizadas, y que la denuncia acá es que pudo haber sido un espionaje político, justamente lo que estoy diciendo, se van a ver embarradas con esto. No estoy haciendo una acusación, al contrario, es todo al revés. Es que muchas personas que a lo mejor no tienen nada y no están siendo investigadas, pueden terminar en lo como lo hemos visto. Quiero hacer esa precisión. Buena precisión. Por favor. Oye, vamos a una pequeña tanda, ustedes no se mueven de acá. Se quedan, sí. Ya estamos de vuelta acá en Mesa Central. Max Colodro, Claudia Álamo. Le mandamos un saludo nuevamente a Iván Valenzuela. Le recomiendo una entrevista que hay ahora en el DF al propio Iván. Son los 10 años de Tele 13 Radio. Estamos escuchando este programa en Tele 13 Radio, en Tele 13 en vivo y también, bueno, por la señal abierta. Y está muy buena entrevista hecha por el periodista Patricio de la Paz, así que se la recomiendo. El gran Patricio de la Paz. El gran Patricio de la Paz. Dos grandes periodistas, Iván Valenzuela y Patricio de la Paz. Muy buena la entrevista, pero no solo tiene que ver con los 10 años de la radio, tiene que ver con la mirada del periodismo. Y un poco lo hablamos recientemente, ¿no? La importancia de cuidar, no pararse en ningún pedestal, pero cuidar y ser consciente de que hay límites para cuidar el Estado de Derecho. Está muy buena, y lo otro tiene que ver, lo dice más personal, respecto del ego, porque también uno se pregunta mucho. Sí, sale su lado musical también, así que le mandamos un saludo a Iván, que está con una pequeña enfermedad, por eso estamos acá, nosotros reemplazándolo. Nosotros aquí. Reemplazándolo. Yerúa, don Francisco está enfermo. Claro, así que, ya, perfecto. Oye, Papa. ¿Quién se iba a imaginar que el Papa iba a tener nacionalidad peruana? Gringo, porque era como un axioma que un norteamericano no podía ser papa. Y yo mencionaba al principio, escuchando, leyendo diversos expertos, que León XIII se entiende que haya elegido León XIII porque la reunió a el papa que se enfrentó a la revolución industrial y todo lo que trajo aparejado eso con la clase obrera. Pero también hablan de León I, conocido como León Magno, que fue el que el año 452 echó a Atila de Roma. Atila, el rey de los bárbaros, de los hunos, iba a entrar a Roma y el Papa, entre convencimiento y guerra, lo echó. Entonces muchos dicen cuáles son los Atilas de León XIV. ¿Cómo lo viste tú la elección, Iván? Bueno, yo no soy experto en temas vaticanos, pero a mí me sorprendió para bien la imagen del Papa. Creo que es un Papa que transmitió una cierta cercanía, una cosa muy cálida, y que en sus primeras señales, una de las cosas que me llamó la atención fue el énfasis en la paz, en un momento en el que el mundo está viviendo una situación muy complicada entre Ucrania, Rusia, el tema dramático del Medio Oriente, lo que está pasando ahora entre la India y Pakistán, o sea, en un contexto muy complicado. Creo que el Papa aboga por que la Iglesia y su propia figura, su propio pontificado puedan eventualmente jugar un rol relevante en un contexto muy complicado. Y el hecho de tener, bueno, un Papa norteamericano inevitablemente abre una arista de atención respecto de lo que va a ser la relación entre el Papa y Donald Trump, sin ninguna duda. Sí. Yo creo que ahí, cómo se va a manejar esa relación, este Papa, siendo cardenal, ya había emitido algunos pronunciamientos sobre el tema migratorio, muy críticos a lo que es la política actual del gobierno norteamericano. Entonces yo creo que ahí se abre también un foco de atención interesante en lo que va a ser la futura relación entre estos dos grandes líderes mundiales. Sí, los expertos también hacían un símil con Juan Pablo II, que era polaco, había sufrido los rigores de los regímenes dictatoriales comunistas, entonces lo ponen ahí. Y al final lo que termina manejando el Papa Juan Pablo II es la crisis del comunismo y para muchos gatillando el fin de la Unión Soviética. Sí. Entonces, puede ser que los papas se sienten y en términos políticos y divinos, por decirlo de alguna manera, hagan una mezcla y digan, le toca a un estadounidense porque quizá el peor miedo sea una guerra y Trump. Tampoco soy experta en Vaticano. No sé, no me cierra tanto ese punto. Ya. No me cierra tanto ese punto porque la verdad es que la figura de Donald Trump con este Papa son dos figuras bastante alejadas, en veredas muy distintas. ¿Qué pasó? Hay que ver cómo esto aterriza, porque pasó con el Papa Francisco cuando asume su relación distante con los Kirchner y para qué decir en su minuto con el presidente Milei. Entonces hay que ver si esto tiene un punto común. Además es un Papa que vivió 38 años fuera.
Estados Unidos. Buena Entonces, parte en Perú, básicamente. en Perú, entonces no sé si encarna probablemente esa línea. Lo que sí sabemos, porque él lo dijo, es que él es un papa que quiere tender puentes. Es la palabra que él cree en una iglesia que tiende puentes, no solamente con el pueblo católico, sino que también con los laicos y seguramente con el mundo. Entonces yo creo que esa puede ser la palabra, los puentes. A mí me llama la atención dos cosas respecto a la elección del Papa. Uno, quizás más, me llama la atención cómo los ritos de la elección de un Papa pueden tener a todo el planeta mirando ritos que parecieran ser ritos muy antiguos, pero que siguen generando en todos nosotros una gran expectación. Todo el protocolo que se sigue manteniendo, el anillo que se rompe, cómo se visten, esa espera que entre que habemos papa y que finalmente sabemos quién es el papa es de 45 minutos. Y en un mundo donde vamos a un tren de alta velocidad, 45 minutos son una eternidad. Y sin filtraciones. Y estuvimos esperando, y sin filtraciones. Y estuvimos todos esperando. Entonces, el tema de cómo maneja el tiempo la elección de un papa, creo que a mí me resultó muy interesante. Respecto a este papa, los cardenales, probablemente lo vimos muy tempranamente, fueron la mayoría elegidos por el Papa Francisco, por lo tanto uno entendía que ahí hay un sello. El sello, ¿no es cierto?, de este Papa y que era muy cercano también de este otro Papa misionero, no jesuita, sino que agustino, que es el Papa León XIV. Entonces va en esa línea. Yo creo que lo que tenemos que ver ahora, primero que quedó descartado que no fuera una continuidad. Es una continuidad de la gestión y, ¿no es cierto?, de la línea que marca el Papa Francisco. Pero yo creo que tenemos que ver cuáles son las diferencias que van a marcar. Porque sabemos que va a ser de continuidad, sabemos que estuvo en la Curia Romana, que lo llamó el Papa Francisco, estuvo 2 años trabajando ahí. O sea, conoce el trabajo misionero. Claro. Y conoce también la Curia Romana. Porque el italiano era más de oficina. Exactamente. Claro. Además estuvo en Perú, eso es muy importante. Lo y además es un científico y fue un matemático y estuvo en Chicago, entonces... Y tiene segundo apellido Martínez. Claro, habló su hermano en el día de ayer también, ¿no es cierto?, señalando como un poco, yo creo entonces su sello se ve claro, pero hay que ver finalmente cómo lo timbra, ¿no? Ahora el tema a ver, Chumalí aquí también le ha dado un nuevo aire a la iglesia, eso uno lo mira desde el catolicismo fuera de él, pero mi pregunta es si la iglesia va a lograr superar el tema de los abusos. Francisco hizo cosas que ningún papa había hecho, como lo que hizo con toda la curia chilena, a la cual le tiró la oreja, para decirlo de alguna manera elegante. A mí me contaba Juan Carlos Cruz, abusado por Caradima, que el papa lo recibió una semana a él, a Murillo, a Hamilton, en la residencia vaticana y estuvo conversando con ellos. Todo esto después de su mala visita a Chile. Entonces, digo, es momento quizás que, superando el tema de los abusos, si se puede superar, este Papa tienda puente entre los abusados y la Iglesia Católica y de alguna manera encare el problema derechamente que no lo hizo Juan Pablo II. Yo creo que sí, yo creo que es uno de los desafíos importantes que tiene este Papa, es poder, obviamente no cerrar este tema no se va a cerrar nunca, pero al menos darle un cauce y fijar una posición clara y categórica de la Iglesia desde el Vaticano y desde el Papado respecto de cómo se deben abordar estos problemas. Pero para mí una de las cosas interesantes es que yo creo que estamos viviendo un mundo muy particular, un momento muy particular en la historia que tiene que ver con esto que comentábamos, las guerras, los conflictos, este conflicto comercial, de alguna manera también ha trastocado esquemas, ha debilitado ciertas reglas de funcionamiento en el mundo. Y yo creo que ahora se nos viene un desafío con el tema de la inteligencia artificial, de la cultura de las comunicaciones, que va a ser un desafío mayúsculo para la humanidad. Y bueno, la Iglesia tiene también por su parte el desafío de ver cómo se enfrenta, cómo se integra más bien a un mundo con este nivel de cambio. El cambio tecnológico es un tema muy desafiante desde el punto de vista cultural, es una de las razones que ha debilitado a las religiones y al catolicismo en particular, la crisis que está viviendo Europa. Europa está viviendo no solo una crisis política, una crisis geopolítica, estratégica, sino que también una crisis de fe. La Iglesia Católica está muy debilitada en Europa. Yo creo que el Papa en ese sentido tiene también un desafío muy presente y muy cercano, que es el desafío de tener que enfrentar los problemas de la Iglesia en la propia Europa. En la semana entrevistamos en mi radio, la Radio Pauta, al encargado del Vaticano del diario El ABC. Y él decía un dato que a mí me llamó mucha la atención, que la cantidad de católicos han crecido exponencialmente en el mundo. Muchísimo.
El problema no está ahí, no está en que el pueblo católico vaya, digamos, en franco deterioro. Va en que hay una crisis vocacional enorme y hay muy pocos sacerdotes y consagrados. Ha ido bajando mucho más bien las personas que quieren consagrarse. Entonces, pero que ese mundo católico ha ido al alza. Mi pregunta entonces es, ¿este Papa o esta Iglesia católica tendrá hoy día el poder y la influencia para poder intervenir en los grandes conflictos mundiales hoy día? O sea, tú hablas, por ejemplo, de Ucrania, de Europa. A mí me gustaría saber cuál va a ser la postura de este Papa en Gaza. Claro. Porque el Papa Francisco donó su Papa móvil para que fuera una ambulancia en Gaza. Hablaba todas las noches con personas en Gaza. Entonces, ¿tiene hoy día la Iglesia Católica una voz que influya para que pueda realmente desactivar o ser parte de una mesa de negociaciones de paz en Ucrania, en Rusia, en Gaza? Esa es mi pregunta. Yo no estoy para nada clara que pueda tener esa influencia. Yo lo veo difícil. Yo creo que es un gran desafío para la Iglesia. La Iglesia tuvo durante milenios una influencia política muy importante. Hoy día claramente no la tiene. Claro. El crecimiento de los católicos se está dando hoy día sobre todo en África y en Asia. Exactamente. No en América Latina. En América Latina han disminuido frente a las iglesias evangélicas. Y en el mundo católico europeo también la disminución ha sido muy fuerte. Oye, los traigo de vuelta a Chile. Ya. Comisión para la Paz en la Araucanía. ¿Va a tener buena vejez el proyecto? Eso es lo que dice Alfredo Moreno, conversé con él. José Antonio Kast dice que tiene una posibilidad de implementarlo. José Antonio Kast es de la idea, primero estado de sitio, primero recuperemos la zona de la violencia y después conversemos de otras cosas. Ya estamos esperando. Pero, ¿qué te parece a ti la propuesta y qué te parece políticamente? No entremos al detalle. Políticamente, ¿qué te parece que de nuevo la derecha parece algo fracturada, menos que con reforma a pensiones, con este tema? Previo a la derecha, a mí creo que hace mucho rato que en Chile no tenemos grandes acuerdos. Acuerdos en los que se trabaje las diferencias, en que se trabaje seriamente, en los que existan todas las visiones sentadas en una mesa y se intente, ¿no es cierto?, dar una mirada a país. Yo creo que hace mucho rato que no tenemos una conversación. Y esta Comisión para la Paz y el Entendimiento caminó por esa ruta. Entonces me llama la atención porque las primeras voces, en este caso de la derecha, que empezaron a hablar en contra, no habían leído el informe. Entonces, cosas que dijo Evelyn Matei respecto al informe de las víctimas, ella dice que no estaban. El propio Alfredo Moreno se dedicó a que todas las argumentaciones que usó la derecha para decir que no estaban, estaban. Y me parece que si uno mira la figura de Alfredo Moreno, que es el representante finalmente de la oposición en esa mesa, no es cualquier persona. Es una persona con mucha legitimidad en su sector, es un ex ministro de Piñera que cuando estuvo en desarrollo social avanzó en ese punto, pero digamos quedó truncado por el caso Catrillanca. Entonces creo que más allá de qué pasa en la derecha, no sé qué, en la izquierda, si lo aprueban o no, es como qué hacemos entonces con aquellos grandes acuerdos país en los que trabajaron 5.000 horas, o sea, se reunieron con 1.000 personas y significó, y yo creo que esto se cristaliza en la renuncia de la senadora del Partido Republicano, la senadora Aravena. Aravena, sí. Que se va porque dice, ¿sabes qué? Yo trabajé seriamente. Además, senadora de la zona. Senadora de la zona. Yo trabajé seriamente, creo en esto, y mi partido me pidió hace un mes atrás, el Partido Republicano, que yo rechazara esta propuesta. Entonces digo, bueno, estamos en tiempos electorales políticos, pero la situación de la Araucanía requiere una solución país y de Estado, y requiere que entonces todas las voces del país se sienten en esa mesa, y yo creo que el trabajo fue serio. Max, ¿qué te parece Yo creo que el acuerdo de la Comisión? Es un acuerdo valorable, primero por lo que dice Claudia, es decir, el haber logrado sentar a actores que piensan muy distinto, a ponerse de acuerdo en una hoja de ruta, en un camino, para resolver un problema histórico complejísimo, me parece que es algo que, dado el momento que estamos viviendo en Chile y en el mundo, es una señal valorable. Segundo, me parece que este esfuerzo, esta propuesta, tiene la capacidad de hacer algo que no se había hecho con ninguna propuesta anterior, que es ponerle un límite a la infinitud de demandas sobre tierras. Aquí se pone un horizonte que de alguna manera permite que este tema, en la medida en que se vaya pudiendo dar satisfacción a ciertas demandas, vaya a tener un horizonte de cierre en algún momento, y eso no había pasado antes. Y tercero, me parece también que es valorable que haya un esfuerzo en esta propuesta por la reparación a las víctimas de la violencia, a las víctimas del terrorismo. Creo que este informe se hace cargo de eso.
Y por lo tanto creo que este informe debiera ser una línea, una columna vertebral para la búsqueda de soluciones. Lamentablemente creo que el momento político es muy malo, creo que ahí es donde está la principal dificultad. Estamos en un año electoral, tenemos elecciones senatoriales en la 9ª región, lamentablemente, y además muchos de los proyectos de ley que deben implementar este proyecto, este programa, requieren de consulta indígena. Y eso es algo que inevitablemente va a demorar la solución. Sí. Claudia Álamo, Max Colón, no te pregunté de la entrevista. ¿Qué? ¿Cuál? De Marcel Toapo. Ah, pero fue la semana pasada. El comidillo, no sale de acá. Pero eso, no sale de acá. Eso fue la semana pasada. Ahora vi una entrevista muy interesante a Gonzalo Winter en la misma clave más bien humana, ¿sí? Ya, pero ¿presumiste que iba a revelar el...? Lo que pasa es que esto va dentro de un ciclo de entrevistas muy humanas y por lo tanto, evidentemente, en los temas humanos cada candidato tiene algo que contar. La cara de maldad. Ya, vamos a un pequeño corte. 13 Radio, Tele 13 señal abierta y ya estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, muchas gracias por estar acá. Bueno, al contrario, Quique, muchas gracias a ti por la invitación. Quiero 30 segundos solo para felicitar a todas las madres que nos están viendo, en particular, por supuesto, a mi esposa, madre de nuestros 2 hijos y especialmente a mi madre, a quien le debo mucho. Exministra, Paulina Así Bello. es. Oiga, ministro, le pregunto antes de entrar al tema de pesca, Alberto Larraín, caso Procultura. Sí. ¿Usted conocía a Alberto Larraín? Lo conozco, él era dirigente estudiantil. Cuando yo era dirigente estudiantil éramos de facultades bien distintas. ¿Y de partidos distintos? Sí, sí. Ya. Sí. Él no era tan cercano a nuestras visiones en la universidad. De allí en adelante no tuve mayor contacto con él. ¿Y qué le parece estas conversaciones que se han ido revelando, donde aparecen ciertas vinculaciones de financiamiento irregular de la política del Frente Amplio, partido al cual usted pertenece, con Procultura? A ver, de los temas de los partidos políticos, creo que lo razonable es que se refieran los partidos políticos. Y creo que lo importante es que si hubiera cualquier antecedente, cualquier cosa que debe ser investigada, por supuesto que se investigue. Nuestro gobierno ha tenido una postura muy clara en esto, total transparencia, que todo se investigue. Ya, entremos al tema que nos convoca, Vamos. que es pesca. Contexto. El miércoles pasado el subsecretario de Pesca, Julio Salas, concurrió al Parlamento y le entregó información errónea, se supo después a los parlamentarios. La info era, básicamente la información era sobre las cuotas de merluza que pescaban los industriales, ¿no es cierto? El gobierno, o sea, el subsecretario dijo que los industriales pescaban menos de lo asignado, lo que motivó a los parlamentarios a otorgar una cuota mayor a los artesanales. El punto es que los industriales sí pescan lo asignado. Ese es más o menos el contexto. Me gustaría preguntarle cuándo se entera usted del error en la cifra y qué le comenta el subsecretario respecto de este error. Sí. El contexto, o sea, tengo alguna observación al contexto, primero, que me parece importante comentar, más allá de que después espero poder comentar en qué estamos en este proyecto en general, que creo que es lo más importante. Primero, lo que hay que entender, y voy a volver a eso más adelante, es que estamos hablando, primero, ¿qué es el fraccionamiento? Creo que esto es... El fraccionamiento es cómo se distribuyen las cuotas de distintos recursos marinos, distintos peces, entre el sector artesanal y el sector industrial. Claro. Tenemos una ley vigente que por distintas razones no da estabilidad, no se considera legítima y que además fue discutida de una manera muy distinta a cómo ha sido discutida esta. En esta tramitación hemos logrado discutir 22 pesquerías, merluza entre ellas, pero jurel, sardina, anchoveta, reineta, congrio, por nombrar algunas, de todo el país. De esas 22, en 20 ya hay acuerdo total y ya fueron votadas. Y quiero decir aquí los números de esa votación. 136 votos a favor en la Cámara y en el Senado 40 votos a favor y 1 en contra. O sea, lo que tenemos es que en 20 pesquerías, que es el grueso, tenemos un acuerdo amplio, liderado por el subsecretario, dicho sea de paso, y a la mixta, que la comisión mixta es algo que se crea cuando no hay un acuerdo entre las dos cámaras, se fueron 2 pesquerías, 2 partes de pesquería, uno la merluza y otro sardina anchoveta del norte. En sardina anchoveta del norte tenemos un acuerdo unánime en la comisión mixta. O sea, lo primero que quiero plantear es que todo este debate, que es un debate muy legítimo, y yo voy a, por supuesto, responder la pregunta, se reduce a una pesquería de 22. Y tenemos, por primera vez en la historia de este país, un acuerdo amplio, transversal y discutido de forma totalmente transparente en 21 de las 22 pesquerías. Ya, y tenemos además un acuerdo que va a fortalecer al sector artesanal, en todas estas 22 pesquerías, sin poner en riesgo el desarrollo del sector industrial, que es justamente el equilibrio que busca lograr esta propuesta y que solo no lo hemos logrado
en el caso de la merluza. Ya, ¿qué pasó con la merluza? Voy ahora ¿Cuándo se enteró usted del error craso error, no un error chiquitito? Y lo segundo, que ahora voy al tema específico de merluza que usted plantea. La merluza ya ha sido votada antes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se votó en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya?, lo que se definió en ese caso fue un 30% para el sector industrial, que pasaba entonces de 60 a 30. ¿Ya? Y esa votación se hizo sin ningún problema de información. ¿Ya? Por lo tanto, es cierto, hubo un problema de información en una sesión, en una votación, pero la merluza se ha votado antes, ¿ya? Y esas votaciones que se habían hecho antes dejaban con menos a la industria de lo que ocurrió en la votación del miércoles. Ya, voy a la votación del miércoles ahora. En la votación del miércoles, efectivamente, por un error de los equipos que prepararon esa presentación, del equipo de la Subsecretaría de Pesca, se utilizó una presentación anterior que estaba desactualizada, que tenía datos hasta septiembre. Entonces, cuando uno veía cuánto había sacado la industria de merluza, si lo veía hasta los datos de septiembre, había sacado en torno al 60%. Claro, faltaba el delta, faltaban los meses siguientes. Un error involuntario, acotado, que insisto, afectó solo una votación de muchas. Cuando esto se presentó, distintas personas empezaron a levantar la preocupación. Hubo un comunicado más de la empresa Pacific Blue cuando señalaba que esto podía implicar su cierre. Y en ese comunicado señalan que este dato podría ser erróneo. Entonces, ese día en la noche, el miércoles, yo no participo en esta tramitación, lo lidera el subsecretario. Ese día, el miércoles, yo en una conversación con el subsecretario me entero efectivamente ¿Quién se dio cuenta? Pacific Blue, la empresa. Lo que pasa es que cuando se presentó esto, distintas personas plantearon que ese dato podría estar equivocado, pero la información que yo tengo es ese miércoles. Y yo lo que hago es, por supuesto, revisar los distintos antecedentes. A mí en particular, como ministro de Economía, que además estoy desarrollando un plan de fortalecimiento industrial del Biobío, más allá de ese dato, me preocupaba, mi foco en ese momento era la declaración de la empresa diciendo que va a cerrar. Era mi preocupación central en ese momento. Y después lo que yo hago es que en la primera entrevista que doy sobre este tema, en que se me consulta, señalo que hubo una equivocación con el dato, porque, ¿sabes, Quique? Una cosa que me parece muy importante es que si estamos haciendo algo histórico, tenemos 21 pesquerías por primera vez en la historia de nuestro país discutidas por televisión, porque antes esto no era así. Se discutía en distintas reuniones, se llegaba con un paquete cerrado al Parlamento y se votaba en el Parlamento ese paquete cerrado. Entonces, si tenemos por primera vez una discusión totalmente transparente que va a fortalecer al sector artesanal sin por ello poner en riesgo el sector industrial en todas esas pesquerías, salvo una, es súper importante que de este error que se cometió también se saliera de forma transparente. Y por eso en la primera entrevista que di, lo señalé inmediatamente que se había cometido una equivocación, y no lo dije además de forma eufemística ni nada, sino que dije, aquí hay un error, y es legítimo que algunos parlamentarios sostengan que ese error de información puede haber afectado la forma en la que ellos votaron. Ya. ¿Qué explicación le dio el subsecretario? Lo que ya acabo de señalar. O sea, equipos técnicos se equivocaron. Los equipos técnicos se equivocaron y esa presentación él la presentó. Ya, yo le doy el beneficio de creer que, ok, no hubo mala intención, porque la industria dice que hubo mala intención y que no es primera vez que los números que se muestran son malos. Eso dice la industria. Eso no es correcto. Pero eso en todas las votaciones que ha habido acá, insisto, donde en la mayoría de las votaciones el porcentaje que se le asignaba a la industria era menor que el que se decidió en ese día. En todas esas votaciones no se presentó este antecedente que diera a entender que la industria, en vez de sacar el 92-93%, que es lo que saca de su cuota, sacaba en torno al 60%. Ya, le saco la mala intención, me voy al error de las cifras. Sí. Este error que involucra, son el pescado, el tema de la merluza son 70 millones de horas anuales, Pacific Blue tiene 900 empleados, indirectos 3.500, eso es lo que me dicen desde la industria. Entonces, ¿esto no amerita que el subsecretario salga de su cargo? Esto es como en la reforma de pensiones, alguien se hubiera equivocado con el número de pensionados que hay en Chile. Son errores sustantivos. Yo entiendo que usted me dice que en todo lo otro se cumplió, pero es que eso es lo normal. Si lo anormal es que ese error se haya cometido. Lo otro es normal, que las cifras que se presenten, los apoyos, sean todos normales, pero esto es un error no menor. Le voy a explicar mi punto de vista en esto. ¿Ya? Y para explicar este punto de vista es muy bueno que le agradezco me haya permitido dar todo el contexto. Sí. Lo que no es normal en Chile es que tengamos 21 pesquerías, es decir, más del 95% de toda la discusión resuelta de buena manera y con 40 votos a favor y uno en contra del Senado, 136 votos a favor en la Cámara de Diputados con una abstención. Entonces, si usted me pregunta cuál es mi evaluación del trabajo
del subsecretario, que ha logrado conseguir algo histórico de articulación de esta naturaleza, yo tengo una buena evaluación por todo ese trabajo. Ahora, ese error es un error importante, pero es un error acotado y que se puede solucionar. No amerita entonces que se vaya. No, mi juicio es que el subsecretario, más allá de ese error, ha hecho un trabajo que ha permitido un avance histórico en esta materia, y lo que corresponde a él y a mí, en conjunto, porque nosotros trabajamos en equipo, es solucionar las consecuencias de ese error. ¿Y cómo se solucionan las consecuencias de ese error? Lo primero es reconocerlo. Lo segundo es que vamos a ir juntos, ¿no es cierto?, a la comisión del martes, que estamos citados, y allí vamos a, aunque ya se sabe ese dato porque es lo que también se decía antes, en fin, vamos a presentar el dato formal. Ya, el dato correcto. El dato correcto, y luego que de todos eso, lo conocen ya. Y luego de eso, sí, pero igual es importante que hagamos el hecho de reconocer eso en el espacio formal que corresponde, que es esa comisión, para que también esto sea transparente, porque insisto, aquí hay que salir con mucha transparencia, y posterior a aquello discutiremos en la comisión cómo podemos solucionar esto. La forma más simple de solucionarlo sería repetir la votación. Que no quieren. Aquello no es tan fácil porque requiere unanimidad de los parlamentarios. Es una prerrogativa de ellos, nosotros solo podemos sugerir. En caso que eso no ocurra, bueno, buscaremos otras maneras, pero el foco nuestro es reconocer este tema, plantear al país, como estoy haciendo en esta entrevista, que es súper acotado y que no compartimos, porque como esto no tiene nada que ver con ninguna de las otras 21 pesquerías y tenemos ese acuerdo histórico, trabajemos bien, cuidemos eso, que es muy importante para el país, porque nosotros somos la 10ª potencia pesquera, y tenemos una ley hoy que por los distintos actores no se considera legítima, y eso le quita inestabilidad. Tú te puedes acordar perfectamente bien, Quique, que en las campañas presidenciales anteriores los candidatos actuales de derecha, de oposición, hablaban de que había que cambiar esta ley. Sí, es decir, contaminada la ley anterior. Necesitamos darle estabilidad al sistema y hacer que sea más justo. Y eso es lo que consigue este proyecto para 21 pesquerías. Entonces, ¿y qué va a pasar con la merluza si no hay unanimidad? Bueno, hay distintos caminos que se pueden seguir, se pueden hacer votaciones separadas en la mixta, son cosas que tenemos que conversar con el presidente de la comisión, con el senador Espinosa, que es quien tiene el protagonismo en esta materia, y nosotros como Ejecutivo, por supuesto, dado la responsabilidad que tenemos en este caso específico, merluza, tenemos que ayudar a encontrar la solución. Ya. Y esa va a ser nuestra tarea. Fidel Espinosa, miembro de la coalición gobernante, que tiene mucho que decir en esto, ha pedido que usted renuncie, que el subsecretario renuncie. Hay una acusación constitucional en su contra y en cierne. ¿No quedan debilitadas las relaciones no solo con el mundo pesquero, que no le gusta esta ley, por cierto, sino que también con el Parlamento? No, quiero hacer una precisión. El mundo pesquero son los industriales y los artesanales. Para el sector artesanal, este es el avance histórico más importante que están obteniendo, y si usted entrevista a cualquier persona del sector artesanal le va a decir eso. Y además, si usted entrevista a la mayoría del sector industrial, le va a decir que también los porcentajes definidos en todas las otras pesquerías van a permitir su desarrollo. Eso en general, estoy diciendo. Yo he escuchado más críticas con mucho debate. Lo que pasa es que esto es muy simple, que imagínate que estuviera realmente el sector pesquero en contra en las distintas regiones. ¿Cómo tú me explicas que en el Senado se aprueba con 40 votos a favor, 1 en contra, y en la Cámara de Diputados con 136 y una abstención? Sí, lo atribuyen a que los parlamentarios están legislando para la gradería. No. Eso dicen, ¿no? Lo que yo creo que sucede acá, y aquí voy a defender a los parlamentarios, es que los parlamentarios lo que hacen es representar de buena manera las prioridades de sus regiones. Y el sector artesanal tiene una relevancia muy importante en todas las regiones del país. Lo relevante es conseguir un equilibrio, Quique, entre el sector artesanal y el sector industrial, de algo justo y que sea sostenible en el tiempo. Y ese equilibrio, insisto, lo hemos conseguido en 21 pesquerías de 22. Entonces, usted releva el interés, obviamente que es lógico, que tienen los parlamentarios por su zona, pero... No solo interés, es su quehacer parlamentario. Está bien, ellos están trabajando bien si representan de buena manera las prioridades de su región. Ya, pero esos mismos parlamentarios han dicho que esta ley lo que va a provocar cesantía, sobre todo de mujeres, se lo he escuchado a Fidel Espinosa. Pero eso es respecto a una pesquería, insisto, y yo estoy reconociendo aquello, y tenemos que solucionar ese problema, y lo que nosotros vamos a hacer el martes es conversar con los parlamentarios distintas estrategias para solucionar ese problema, partiendo por reconocer las cosas que en ese caso en particular nosotros no hicimos bien. Ya, el subsecretario no se mueve entonces. Bueno, usted sabe que todos nosotros dependemos siempre... Si todo sigue tal como está, el subsecretario no se mueve. Todos nosotros dependemos del presidente. A nosotros no corresponde que yo responda a esa pregunta ni respecto a él, ni respecto a mí, ni respecto a ningún ministro, ni ningún otro subsecretario. Lo que yo sí le puedo decir es que mi evaluación del trabajo del subsecretario, en que ha logrado un avance histórico en 21 de las 22 pesquerías, con una transparencia, con toda... El mismo senador Espinosa, de muy buena manera, en la sesión que tuvimos de esto en el Senado, resumió las decenas
de audiencias que hubo y cómo se escuchó a todos los sectores y permitió tener un debate con transparencia y transmitido por todo a tal nivel que cuando se presentó un dato equivocado y eso eventualmente pudo haber influenciado la decisión, todo el mundo se enteró y inmediatamente lo tuvimos que reconocer. O sea, la transparencia ha sido lo que un eje articulador de este proyecto y yo estoy convencido que con la misma transparencia vamos a salir adelante y vamos a solucionar este problema específicamente en el caso de la merluza. Ya, lo cambio de tema, el litio. Vamos. ¿Se van los chinos o no se van los chinos? Los chinos dicen que se quedan, estamos hablando de Xinjiang y BYD. Una versión del gobierno fue que se iban. Después los chinos dicen nos quedamos. ¿En qué termina esto? Sí. Lo que pasa es que son cosas distintas y que se han mezclado en la discusión. A ver, lo primero, y voy a hablar después también de la Estrategia Nacional del Litio. Distintas empresas del mundo, incluyendo empresas chinas, han manifestado mucho interés en poder participar en la Estrategia Nacional del Litio de distintas maneras. En algunos casos, por ejemplo, participando en la extracción de litio, en proyectos que va a liderar Codelco, Enami. Tenemos más este acuerdo histórico que va a permitir que Codelco, el 2025, se transforme en las empresas líderes mundiales de litio. Vamos a duplicar la producción de aquí a 10 años, porque esto toma tiempo. Y lo vamos a hacer con nuevas tecnologías, con más investigación y además con el ejercicio de conservación más grande que se ha hecho en materia productiva, en que vamos a pasar de un 7% más o menos de conservación de salares a más de un 30%, esto lo lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Pero le repito la pregunta, ¿se van o no se van estos chinos? Es que voy a explicar eso. Ya. Las empresas chinas que allí están presentes, por ejemplo BYD, tienen interés en participar en los distintos elementos que le comenté. Quieren participar en la extracción de litio, han dicho que también quieren participar en darle mayor valor agregado al litio, en fin. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿las empresas chinas en general van a seguir participando en la Estrategia Nacional del Litio y están interesadas en invertir en Chile? Sí, y eso es exactamente lo que dijo el embajador y por supuesto es una excelente noticia. Ahora, que sí no van a hacer lo que tenían presuntamente iban a hacer. Lo que pasa es que, y esto lo tengo que explicar con algunos segundos por lo menos, lo que sucede es que existe un mecanismo que viene desde el 2018 de los contratos de Corfo con CQM y Albemarle que trata de incentivar que se produzca con valor agregado en Chile. ¿Y cómo lo incentiva esto? Le dice, mire, nosotros vamos a tener el derecho a ofrecerle a cualquier empresa que quiera producir con valor agregado en Chile, por ejemplo, hacer cátodos para las baterías, cátodos de litio, los vamos a incentivar diciéndole, si usted se instala en Chile, le aseguramos que usted puede tener un suministro estable de litio y además a un precio preferente. ¿Ya? Y el llamado a eso lo hace Corfo y ese llamado se lo adjudicaron estas dos empresas. ¿Ya? Y lo que ha pasado es que en lo específico de este concurso, una de esas dos empresas no cumplió lo básico, que era constituirse en Chile. ¿Ya? Y la otra empresa, hasta ahora por lo menos, lo que hizo fue que cuando, de manera muy diligente y rápida, el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó, le facilitó, digamos, un terreno para que pudiera hacer esto, esa empresa desestimó el uso de ese terreno, señalando que por lo menos por ahora no iba a hacer esa inversión. Entonces, eso es específico. Entonces, en resumen, lo único que tenemos hasta ahora que podría ser una noticia, digamos, que ojalá podamos resolver en el futuro, es que estas dos empresas que participaban de este concurso de Corfo, que es uno de los tantos mecanismos para tener producción de valor agregado, no han hecho los pasos que tenían que realizar. Pero tal como dijo el embajador, esas empresas y muchas otras, Quique, siguen muy interesadas en participar en este proceso que ha sido muy exitoso. Vamos, acuérdate tú cómo nosotros empezamos este gobierno. Nosotros empezamos este gobierno con un rechazo de la Corte, no de nosotros, a la estrategia de la administración anterior, básicamente entonces punto cero. No había nada en materia de litio. Lo que había, o sea, digamos, estaba la producción en el Salar de Atacama, que es la misma que se tiene hace mucho tiempo, y no teníamos nada. ¿Y cómo vamos a salir del gobierno? Vamos a salir del gobierno con Codelco liderando a nivel mundial la producción de litio. Vamos a salir del gobierno con una estrategia que nos va a permitir duplicar la producción. Vamos a salir del gobierno con un instituto de investigación en salares y litio. Vamos a salir del gobierno además con una articulación público-privada histórica en distintas dimensiones y todo esto acordado con las comunidades indígenas y protegiendo al medio ambiente. Eso es el resumen de cómo nosotros vamos a salir en la Estrategia Nacional del Litio y por supuesto nos encantaría que todo resultara perfecto, pero creo que cuando uno tiene una mirada global respecto a cómo está avanzando la Estrategia Nacional del Litio, la mirada es positiva. Sebastián Edwards, economista, dice hoy día en una columna en el diario La Tercera que se fueron los chinos porque Chile no proporciona una plataforma competitiva ni predecible para fabricar baterías y que no se trata de riesgo de expropiación, sino que de riesgo regulatorio. ¿Qué dice usted? Yo converso de vez en cuando con Sebastián. Creo que esa información no tiene necesariamente todos los antecedentes. La razón principal, Quique,
de por qué, por ejemplo, esta empresa, en particular BYD, manifestó mucho interés al principio y ese interés se ha atenuado, por lo menos hasta ahora, de participar en este programa específico de Corfo. Tiene que ver con que cuando ellos entraron a esta discusión, el precio estaba muy por sobre $20.000 la tonelada, de hecho llegó a estar 80.000, sí. Y hoy día está en torno a 10.000. 10.000. Y lo que pasa entonces es que la regla de precio preferente que define este contrato entre Corfo y SQM y Albemarle y que habilita esta posibilidad ya no es tan conveniente. Entonces, básicamente esto tiene que ver con una dinámica del mercado internacional. El tema de permiso, que como tú sabes, Quique, es mi prioridad dada por el presidente. Nosotros vamos, a propósito de la ley de permisos sectoriales, vamos a reducir los tiempos de permiso en Chile entre un 30 y un 70%, y también lo estamos haciendo cambiando 40 leyes en acuerdo muy transversal. Y estamos a semanas de poder resolver esto. Entonces, los permisos son súper importantes, súper importantes. Vamos incluso en nuestro proyecto de ley generar estabilidad regulatoria, a través de distintos mecanismos. Pero hacemos mal cuando pensamos que cualquier cosa se debe a permiso. En este caso, el problema no tiene que ver con los permisos, sino más bien con un asunto de la dinámica del mercado internacional. Ministro de Economía, Nicolás Grau, 1.000.000 de gracias por estar acá. Don Jaime Mulet, muchas gracias por estar acá, candidato de la Federación Regionalista Verde Social, uno de los 4 candidatos que están en la papeleta del oficialismo en las primarias. Quería preguntarle, ¿qué diferencia su candidatura a la de Toá, Vinter y Jara? Hartas diferencias. Ya, y antes cuénteme. que nada quisiera saludar a las mamás en el Día de la Madre, particularmente a un grupo de mujeres con los que me reuní ayer en Peñalolén, del grupo Movimientos Pobladores en Lucha, quiero señalarlo, y mandar un saludo muy especial también a toda la comunidad mapuche y de mujeres por Julia Chuñil, gran mujer madre que lleva 6 meses desaparecida. Perfecto. Que hagamos el esfuerzo. Mire, hay grandes diferencias, pues. Nosotros somos una candidatura fundamentalmente que defiende a la gente que no ha tenido voz durante los últimos años, que viene de las regiones que siempre han sido olvidadas. Prometen terminar con los delegados, prometen recursos y la verdad es que las regiones siguen en el olvido y las decisiones no se toman. Todos se transforman en regionalistas normalmente en este tiempo de campaña y después las regiones pasan al olvido, lo que incluye también a gente de la región metropolitana, ya que las 4 manzanas o las 4 comunas más emblemáticas, más ricas son las que mandan en este país. Y eso para nosotros es muy importante y tenemos una propuesta sustantiva de cambio de gobierno para obviamente preocuparnos y poner en prioridad a esa gente. La gente que tiene que ir a la lista a esperar si la van a atender o no en el consultorio, salir a las 4 o 5 de la mañana, el MIPYME, el pequeño agricultor, el taller, el feriante. Esa es la gente que nosotros representamos con mucha fuerza y tenemos una propuesta, una idea del país para construir ese país con ellos, no Ya, contra ellos. Vamos, economía, ¿qué propone? Proponemos, le agradezco la pregunta, aumentar el crecimiento de nuestro país, por una parte, con un gran plan de vivienda pública y vivienda privada, con incentivos tributarios, beneficios tributarios para que las grandes empresas, la gente con recursos, construya más para bajar los arriendos, pero también vivienda social. Eso es un punto muy importante. Hay 500.000 personas que esperan. Las personas que me junté ayer son parte de las miles y miles que hay en todo Chile. Permisos sectoriales rápidos a proyectos que no tengan cuestionamientos medioambientales a través de una ley fast track que vamos a mandar al Parlamento el día que yo sea presidente de la República. Perfecto. El cobre que se exporta en concentrado lo vamos a exportar fundido y refinado y captando todos los minerales y recursos que tiene. Hay mucho que hacer en este país. ¿Le gusta el convenio SQM-Codelco? Lo acepté porque creo que era razonable lo que hizo el presidente Boris dado el contexto político. ¿Sabe por qué? Porque captaba ese convenio, puede captar el Estado de Chile hasta el 85% de la renta. Ya. Y yo no tengo problema que las empresas sean del Estado o privadas. Lo importante es que el interés público se defienda bien. Y yo creo que es una buena fórmula. ¿Quiere terminar con la AFP como Janet Jara? Yo creo que hoy día no. Quería terminar con la AFP, pero yo, por lo menos, mi gobierno no voy a hacer un cambio sustantivo en materia previsional porque creo que este plan, el acuerdo de ahora, demora 6 años en implementarse. Un gobierno de 4 años no puede proponer una reforma sobre la reforma. Yo esperaría al menos cómo funciona. Creo que el Estado toma un 4,5 interesante desde el punto de vista social. Veamos cómo se administran, cómo se aprende y después más adelante habrá que ver en 10 años más. Pero ahora de inmediato no. Oiga, el debate sobre la continuidad ha marcado las primarias del oficialismo. ¿Usted se considera un continuista de Boric? No, yo me considero cambio, la verdad. Yo soy cambio. Yo no soy marxista, no vengo de esa línea, ¿me entiende? Que respeto, obviamente, pero que no comparto. Yo soy un humanista cristiano, un hombre que tiene una visión de la sociedad distinta. Y desde ese punto de vista tenemos un modelo de desarrollo también distinto. Nos preocupa mucho también el desarrollo a escala humana, la MIPYME, la agricultura familiar campesina, el taller, la feria. Esa gente, también con la agricultura de exportación, con la gran minería, pero verde,
con más verde, con fundiciones y refinerías verdes, preocuparse de la trazabilidad del cobre. Le decía, estamos exportando piedras al extranjero. Ni el siglo XIX era así. Entonces, hay cosas que se pueden hacer perfectamente y yo creo que ahora no se han hecho. Y Ya, por eso que creo sí. que hay corrupción, cambio. le pregunto. Estamos viviendo el caso Procultura. ¿Qué piensa Procultura y qué haría usted en su gobierno contra el tema de la corrupción? Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Y mi candidatura tiene obviamente también esa impronta. Creo que está crujiendo la estantería con lo que estamos viendo en los últimos días. Es realmente grave. ¿Ah? Porque aquí estamos hablando de recursos públicos mal utilizados, Ya, no recursos privados. ¿Y usted cree que hubo financiamiento regular para el Frente Amplio? Yo no lo sé, pero eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público y, como dijo el presidente, seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Los recursos públicos deben siempre cuidarse como mejor padre de familia, ¿eh? De la mejor manera posible, como dice el derecho. ¿Por qué? Porque son de la gente. Y esto eran recursos, imagínense, para campamentos, en alguna de las situaciones que se investigan. Entonces, tiene que investigarse. Ahora, yo confío que actúen las instituciones. Y caiga quien caiga, sin arreglines. Ya. Como se hizo en su oportunidad con el MOPGATE, que hubo cierto acuerdo, o con las platas de financiamiento a la política de SQM. No. Caiga quien caiga. Y lo dijo el presidente y confío en él. La propuesta en energía, hidrógeno verde. Hidrógeno verde me gusta. Ya. Tenemos una gran oportunidad de tener un hub en Magallanes para producir hidrógeno verde, cuidando las razones obviamente medioambientales, haciéndolo de la mejor forma posible, pero existe esa posibilidad y también en el norte. No hay que despreocupar eso, pero obviamente los más altos estándares ambientales tienen que estar acompañados. Hay mucho por hacer en Chile que no se ha hecho. Reforma al sistema político, Jaime Mulet. Bueno, una reforma contundente haría yo, creo, más allá. La que se discute ahora es una requilín entre los senadores de Renovación Nacional, UDI, el PS y el PPD, y la verdad es que un conjunto de barreras de entrada para que no haya partidos y les compitan. Esa es una vergüenza, la verdad, esa propuesta. Ahora, si usted quiere una reforma, vamos, me gusta el régimen semipresidencial. Yo desde mi gobierno intentaría provocar una reforma, pero no en un año electoral, sino que con tiempo, con estabilidad, ¿cierto?, para ponernos de acuerdo en una nueva forma de construir Chile. Me gusta el régimen semipresidencial con listas nacionales, con un 5% umbral, pero todos compitiendo de igual a igual. Si la primaria la gana Janet Jara, ¿usted no tiene ahí contradicción en apoyarla? Usted viene, como decía, de la democracia cristiana. La democracia cristiana ha hecho ver que no van a votar por un comunista. Entonces, usted no, porque van en la primaria, si usted se compromete a participar en esa primaria, tiene que apoyarla si gana, ¿no? Bueno, yo le diría a ese electorado que no tiene hoy día candidato a la democracia cristiana, el mundo independiente, porque los militantes obviamente no pueden votar en esta primaria, que aquí hay una candidatura que tiene obviamente parte de su impronta el humanismo cristiano. Ya, ¿pero votaría por Jara o no? Nosotros tenemos ahí esa herencia que yo siempre destaco, Se está escapando de Eduardo Frei ¿Votaría por Montalva, Jara que o me no gusta votaría por mucho. Jara? También Manfred Magnif, que Ya, otra de las personas que no, orientan nuestro me quedó trabajo. claro que no votaría por Jara. Mire, yo voy a cumplir con los acuerdos, pero yo voy a ganar la primaria. Yo no vengo a perder. Esta es una candidatura seria, que está recién apareciendo, con mucha fuerza. Ya, pero nos está yendo bien, Jaime, nos está hay yendo un muy bien. compromiso de apoyar al que gane. El compromiso de apoyar al gane lo cumplo, como Ya, corresponde. o sea, votaría por No, Jara. Votaría por Mulet en la primera vuelta. Ya. Pues yo creo que voy a ganar yo. ¿Con quién gobernaría usted? Nombre. ¿Nombres ¿Quién se de le qué? ocurre? Ministro de Hacienda, porque siempre se Mire, pregunta el ministro de esa Hacienda. pregunta, ¿sabe qué? Hay que buscar a los mejores en este país. Pues la típica pregunta, listado así como de supermercado, esto. Hay mucha gente en el país. ¿Sabe qué haría yo? Yo iría a las universidades a buscar los mejores, los que tienen mayores niveles de conocimiento en las políticas públicas que a nosotros nos interesan. E iría también en los propios ministerios, donde hay mucha gente buena, que siempre es olvidada. Y de ahí, en esa mezcla de conocimiento en las universidades y la academia, y en la mezcla de quien ha trabajado en los ministerios, lleva tiempo, profesionales de calidad, podemos buscar un excelente elenco. Ya. No son, yo no voy a nombrar a los de siempre, Quique. Ya, A los mismos que están en todos los listados, que están opinando para que los nombren, no. De uno Vamos a a- buscar gente de calidad. Ya, de a 1 a 7, ¿qué nota le pone al gobierno Boric? Su gobierno. 4. ¿4? Sí. ¿Tan bajo? Bueno, pero aprueba. Ya, pero Pasa bajísimo. con un 4, uno aprueba, ¿ves? Es como- Con un 4 uno aprueba, eso significa que pasa. Ya, o sea, no está conforme En el con el gobierno. gobierno tampoco. Estoy O pensando sea, en su candidatura, cómo va a enfrentar cuando se toque el tema del gobierno. Usted es el menos complicado de los 4, encuentro. Bueno, yo no tengo problemas, la verdad, pues yo tengo las ideas claras y somos una alternativa distinta. Y lo que tengo que lograr yo es hacer que la ciudadanía conozca esa alternativa distinta. ¿Cómo podemos desarrollarnos? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo defendemos las regiones? ¿Cómo construimos 600.000 casas en el gobierno tan cortito? ¿Cómo ponemos 1 millón de techos solares para bajar la cuenta de la luz y no tenemos que esperar que las grandes empresas
nos den la pasada para poner techo solar en el lugar del mundo que tiene más energía solar, más radiación solar. Aquí se están haciendo muchas cosas mal y otras bien, pero muchas mal. Última pregunta. ¿Apoyará un retiro? Sí, yo vi que a los otros candidatos le dio 20, 25 minutos, a mí me está dando 10, pero bueno. No, pero si es la verdad, yo saqué la cuenta. 12 minutos ya, 13. Bueno. Ya, última pregunta. ¿Va a apoyar retiro de fondos en lo que queda su periodo senatorial? No. ¿Nuevo retiro? Sí, un nuevo retiro. No, yo hice el primer retiro, que yo le llamo el retiro humanitario. Que fue el de la pandemia. El de la pandemia, claro. Cuando no había vacunas, cuando estábamos todos confinados y el gobierno del presidente, mal asesorado, creo yo, Piñera, no ponía ni un peso para la ciudadanía que estaba en ollas comunes, desesperada, no teníamos vacunas, estábamos todos complicados y el país asustado. Y yo fui el autor de ese primer proyecto con otros parlamentarios. Ya a mi nombre el proyecto. Y me siento orgulloso y lo haría de nuevo. Pero hacer nuevos retiros ahora, después de haber llegado al acuerdo de la reforma previsional, no lo haría. Don Jaime Mulet, 1.000.000 de gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a usted. Me hubiera gustado más tiempo, pero bueno. Ya habrá tiempo. Queda mucha campaña todavía. Así espero, gracias. Ya. Bueno, y nosotros nos vamos. En el Día de la Madre, como decíamos al principio del programa, un saludo afectuoso a las madres que están y a las que no están, un recuerdo con cariño, un recuerdo que nunca muere. Ha sido un gusto haberlos acompañado y muchas gracias por estar acá. Que estén bien. Chao.